Mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Hey, 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 Dios te bendiga. Ánimo, échale ganas. Aquí tu amigo el evangelista Gary Lee, como siempre, todos los días al pie del cañón, levantando bandera, parándome en la brecha, compartiendo con ustedes una palabra de bendición y de ánimo. Sabe que ya estamos creo que pasó el mediodía. Sí, apenas las 12 del mediodía, hora de la montaña, aquí desde la ciudad de El Paso, Texas, y estamos ya al día 3 de agosto del 2023. Les envío de todo mi corazón un precioso y muy sincero saludo en el amor de mi amado Señor Jesucristo. Los que me ven en cualquier lugar del mundo, Dios bendiga a mis amigos de México y de Centroamérica y de Sudamérica y de Europa y de cualquier lugar del mundo, siempre con ustedes compartiendo una palabra. Les voy a pedir por favor que no se me despegue ninguno de la pantalla. Al contrario, comuníquese con sus familiares, con sus amigos, llame a toda la gente que conozca, porque quiero compartir un comentario muy poderoso y estaré hablando sobre, lamentablemente, lo que es la apostasía en este momento. Sabemos perfectamente bien de las palabras de Jesucristo que habló en Mateo capítulo 24 y versículo 4, 2000 años atrás, y dijo: mirad que nadie os engañe. Y luego el versículo 5 dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, cuando leemos rápidamente el pasaje, capítulo 24, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, piensa uno que se refiere a los que vienen diciendo soy Cristo. No necesariamente, se refiere a los que vienen representando a Cristo, en el nombre de Cristo y de parte de Cristo. Pero más abajo, en el mismo capítulo 24 de Mateo, versículo 24, Jesús dice: y si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Mire, déjeme decirle claramente, la apostasía es un cáncer, es una lepra. La apostasía es una gangrena que literalmente está carcomiendo la iglesia a niveles inimaginables. Y yo soy cristiano por 51 años. Cuando yo me convertí, había apostasía. Es más, si nos vamos a la historia de la iglesia cristiana, sabemos que desde su principio, desde su comienzo en el aposento alto, 2000 años atrás, siempre ha habido apostasía, pero no en la proporción, en la magnitud como hoy estamos contemplando esta terrible, maquiavélica y diabólica apostasía. Y sabemos que esto se ha incrementado, se ha multiplicado sencillamente porque estamos en la recta final. Con razón ahora los pasajes que dicen, por ejemplo, y muchos son los llamados y pocos los escogidos, cobran más fuerza. Mateo 7:21, cuando Jesús dijo: y no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto cobra más fuerza. Cuando nosotros leemos las Escrituras y encontramos pasajes como estos, es tiempo de que los ojos se abran a usted y que se destapen sus oídos y que se dé cuenta, que pueda entender con mayor cabalidad que literalmente estamos en un tiempo muy peligroso. Muy peligroso. Por eso la Escritura dice: el que cree estar firme, mire que no caiga, velando y orando en todo tiempo. Te voy a entregar en este momento, y hay muchísimos más, pero 6 clases o 6 tipos de apóstatas que hoy lamentablemente han permeado, han invadido y han literalmente tomado control de nuestra iglesia cristiana a nivel global. Número 1, tenemos los patrocinadores de doctrinas diabólicas. Pablo lo dijo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Las doctrinas demoníacas han invadido la iglesia de manera inimaginable. Han permeado la mayoría de las grandes denominaciones. El politeísmo, muchos múltiples dioses, el panteísmo que ponen la creación a nivel del creador, literalmente montanismo, el misticismo, se ha metido todo este espíritu en la iglesia. Y mire cómo dice Pablo: espíritus
engañadores que han dominado la iglesia. El universalismo es una de las doctrinas más perversas, más destructivas y más maquiavélicas que jamás haya metido el demonio en la iglesia. Y el universalismo es lo mismo que la reconciliación final. ¿Y qué enseña? Que al final del día todo el mundo se va a reconciliar con Dios. Incluso hubo un gran líder cristiano, entre comillas, que dijo hace unos años que en un momento en el tiempo final el Señor Dios Todopoderoso se va a reconciliar con el diablo y va a pedir perdón a Satanás. Increíble, insólito, inaudito, pero esto es lo que estamos contemplando. Invasión de doctrinas diabólicas dentro de nuestras denominaciones y nuestras iglesias a nivel global. Así que estamos hablando de 6 tipos de apóstatas. Número 1, los pastores, ministros, predicadores que patrocinan doctrinas diabólicas, incluyendo la doctrina del dominianismo, incluyendo las doctrinas de el pensamiento positivo o la palabra de fe. ¿Y cuál es la palabra de fe? La que comenzó con E.W. Kenyon y mucho antes con Parks Hill, literalmente Quimby. Estamos hablando de hace más de 100 años atrás, y luego lo promovió muy fuerte Kenneth Hagin, lo promueve ahora Kenneth Copeland, y lo promueven hombres como, por ejemplo, Creflo Dollar, Benny Hinn. Estamos hablando, por ejemplo, también de la Joyce Meyer, Guillermo Maldonado. Esta doctrina que si tú puedes declararlo, puedes crearlo. Y antes de declararlo, piénsalo, si puedes soñarlo. Joel Osteen es uno de estos promotores y patrocinadores literalmente de la palabra de fe. El obispo T.D. Jakes también está promoviendo esta doctrina. Es una doctrina perversa y falsa. Y lo único que ha hecho es enriquecer a estos personajes que te estoy mencionando. Imagínate tú, personas que están enfermas, con todos los síntomas, están literalmente con calentura, están en el hospital, pero esta doctrina diabólica dice, no declares nada, declara que tú estás sanado ya. Eso es ridículo, es absurdo. Si estás enfermo, si tienes todos los síntomas, si estás con lagañas, con mocos, con calentura, estás en el hospital conectado con máquinas, ¿cómo vas a declarar una tontería como esa? Mejor dile, Señor, quiero que me sanes. Creo en la sanidad, creo en milagros. Por su llaga hemos sido curados. Pero esta palabra de fe es una doctrina diabólica, no es bíblica. La fe es cuando uno pone la fe en Dios y uno pide, y uno puede pedir al Señor que haga el milagro, claro que sí. Entonces tenemos una invasión de doctrinas diabólicas en las iglesias. Y lamentablemente los patrocinadores de doctrinas diabólicas están entre los más conocidos que se oyen y se miran en las redes sociales, en la televisión, y hay que correr y huir de estos tipos que están totalmente fuera de la palabra del Señor. Doctrinas diabólicas, espíritus engañadores. Este es el primer tipo de apóstata. El segundo tipo de apóstata es el cristiano progresista. Es el que abraza todas las posiciones liberales. La iglesia luterana, la metodista, la episcopal, la presbiteriana, metodista, episcopal y luterana, estas 4 reconocidas denominaciones tradicionales, clásicas, muy antiguas, las 4 están abrazando posiciones progresistas. La ideología de género, el matrimonio en el mismo sexo, el aborto para la mujer, etcétera, etcétera. Están ellos incluso en sus iglesias recibiendo personas que creen y viven y practican esta clase de estilo de vida. Amigo, es increíble lo que estamos contemplando. Yo dije hace unos años atrás que cuando miramos que estas 4 denominaciones, metodistas, luteranos, presbiterianos y episcopales, están abrazando toda posición progresista, liberal, y las posiciones de los progresistas y los liberales es el movimiento globalista. Esto está desechando la palabra, preceptos, los valores de la Biblia. Cuando nosotros miramos todo esto dentro de estas 4 grandes denominaciones, ¿cuánto faltará para que las otras que están detrás también abracen
estas posiciones. Yo temo por las Asambleas de Dios, es mi gente, por la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, la Santa Pentecostés, la Cuadrangular y muchas otras iglesias tradicionales evangélicas que literalmente han empezado a tomar posiciones progresistas, poco a poco. Literalmente, la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y esto es lo que nosotros precisamente estamos contemplando. Entonces tenemos el segundo tipo de apóstata, es el cristiano progresista. Va a la iglesia, pero apoya el matrimonio homosexual. Mire cuántos cristianos apoyan matrimonios homosexuales y van hasta las bodas de ellos. Sí, hasta algunos que son muy reconocidos. Ha habido una polémica, una controversia, porque hay cantantes cristianos reconocidos que se han expresado a favor de este nuevo estilo de vida. Y yo le voy a decir una cosa, yo amo a todos los homosexuales del mundo, yo amo a toda la gente del mundo. El Señor murió por cada ser humano en la tierra. Pero de ahí a que nosotros abracemos una posición como la que tienen ellos, nosotros como cristianos tenemos que pararnos sobre nuestra plataforma, nuestros mandamientos de Dios, preceptos, principios y valores que yo sigo. Lamentablemente, la mayoría de las naciones están totalmente invadidas de la línea progresista, incluyendo Israel. Ahora mismo, por ejemplo, el debate con Netanyahu en Israel, lo que se han levantado cientos de miles contra las nuevas reformas judiciales. ¿Por qué? Porque Benjamín Netanyahu es un conservador que quiere literalmente establecer, implantar posiciones que son de la derecha, y los liberales están vueltos locos. Lo mismo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en la mayoría de los países del mundo. La iglesia de Jesucristo está siendo arrastrada por estas posiciones progresistas. Esto es cáncer, esto es una llaga, esto es putrefacción, literalmente. La iglesia tiene que saber que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos un pueblo separado para Dios. Nuestra posición no está basada en lo que digan los gobiernos, está basada en lo que enseña la palabra. Por eso es que los verdaderos cristianos están siendo perseguidos hoy como nunca, y la persecución va a aumentar, va a ser peor todavía. Por eso ayer les hablé sobre la gran persecución que ya llegó. 6 tipos de apóstatas te estoy entregando. Número 1, los patrocinadores de doctrinas diabólicas. Y entre ellos están los que promueven la teología de la prosperidad. Hablan muy bonito, te presentan el panorama muy elocuentemente. Tienen un pico de oro. Yo también sé hablar muy bonito también, pero ellos tuercen las escrituras, sacan un versículo fuera de contexto y te lo presentan para que entiendas que tienes que pactar con Dios a través de ellos. Esto de los pactos es diabólicos. Cuando nosotros miramos en la Biblia, los pactos que existen es Dios haciendo un pacto con el hombre. El pacto de Adán, el pacto de Abraham, el pacto de David y el pacto más grande, el pacto de la sangre de Cristo. Pero cuando hombres malos, fraudulentos, sinvergüenzas, se ponen a decirle al pueblo, haga un pacto con Dios, todo lo que están haciendo es estableciendo una estrategia, una táctica, una fórmula satánica de bajar el dinero al pueblo. Usted como cristiano huya y corra de todo esto. Estos llamados pactos lo único que hacen es enriquecer al personaje que está promoviendo esto del pacto. Y yo me acuerdo muy bien, por años, que predicaba en la iglesia de un amigo mío que ya se fue con el Señor en la ciudad de Dallas. Llegó a ser una iglesia muy grande. Ahorita es una iglesia que literalmente se ha caído para abajo. Pero en aquellos años empezó muy bien este tremendo pastor. No voy a mencionar su nombre. Le amé muchísimo y está con el Señor. Pero lamentablemente, y se lo dije en varias ocasiones, metió los pactos en la iglesia. Llegaron hombres sinvergüenzas hasta vendiendo billetes de $1 por un billete de 100, que los bañaba con aceite, prometía milagros y etcétera. Hasta metió hechicería en la iglesia. El problema es que, como dice el profeta Oseas,
Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estamos en el peor tiempo de la historia. La apostasía está tomando control de la mayoría de la iglesia. Ahora entendemos con más fuerza que dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. 6 tipos de apóstatas: los patrocinadores de doctrinas diabólicas, la teología de la prosperidad, el dominianismo, el reino ahora, el politeísmo, el panteísmo, el sincretismo, el gnosticismo, el misticismo, el elitismo, el universalismo, etcétera, etcétera. Y luego, número 2, cristianos progresistas. Abrazan todo lo que el gobierno dice. Y ya están algunos de estos cristianos progresistas que no leen la Biblia. Si el gobierno lo dice, hay que apoyarlo, hay que aceptarlo. Número 3, ministros que son motivadores de nueva era. Es todo lo que hacen, motivar nueva era. Y te presentan un plan que viene del mismo diablo. Óyeme, descubre el campeón que esté en ti. Ámate a ti mismo. Jesús no enseñó eso. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el evangelio. No es un evangelio de amarte, es evangelio narcisista, donde tú te pones, ay, como víctima. Ay, Señor, tienes que amarme, yo me amo. No, no, no. Al contrario, niégate a ti mismo. Pablo decía, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Cristianos que no entienden este mensaje. Por eso es que estamos como estamos. 80, quizá 90% de las iglesias en el mundo están totalmente bajo el dominio de la apostasía. Es un cáncer diabólico que está destruyendo el corazón de millones de personas. 6 tipos de apóstatas. Número 1, patrocinadores de doctrinas diabólicas, cristianos progresistas, ministros motivadores de nueva era. Número 3, cantantes paganizados. ¡Wow! Estos cantantes mundanos que ahora cobran por una presentación. Ellos cobran hasta 30,000, 40,000. He oído casos de $50,000 para que venga una banda a tu iglesia, y lo que hacen es entretener. Un predicador de hace más de 100 años, Carlos Spurgeon, dijo una vez que hay pastores que en vez de alimentar sus ovejas, entretienen las cabras. Y la mayoría de las iglesias hoy son llenas de las vacas de Basán. Hay que entretenerlas, hay que mantenerlas emocionadas, apasionadas con cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Una iglesia que no se apasiona por la palabra y por la adoración está totalmente en las garras del diablo, bajo tremendas cadenas de apostasía. Una de las cosas que he podido mirar, y no sé si es afortunadamente o desafortunadamente, pero cuando uno tiene tantos años en el evangelio, más de 50 años, más de 51 años sirviendo al Señor, he podido ver el contraste, el cambio, la evolución para mal. He podido ver de qué manera hoy, 2023, la mayoría de los cristianos están bajo terrible apostasía. Hay algunos de ustedes que me están mirando que son de la vieja escuela, de la senda antigua, de la vieja guardia. Son de mi equipo, son de mi generación. Ustedes saben muy bien que estamos en los últimos días. Y en los últimos días, este movimiento progresista, liberal, los apóstoles falsos y fraudulentos y profetas bandidos mentirosos, y todo este menjurje, esta retragila de supuestos ministros que no predican el evangelio, ya no hablan del pecado, ya no predican santidad, no hablan jamás de arrepentimiento, jamás se oye el tema del infierno. Jamás el tema del infierno desapareció de las iglesias. Máxime, cuando escuchamos a un papa como Jorge Mario Bergoglio, aunque yo sé que es católico, pero cuando escuchamos a este líder mundial que le preguntaron que qué pensaba del infierno, y el Papa Francisco dice: el infierno es un
estado de la mente. ¡No! El infierno es un lugar real que existe. El infierno fue creado para el demonio y sus ángeles, pero hay personas que ya están allí por toda la eternidad. Y usted tiene que entender que hay cielo o infierno. Existe categóricamente, contundentemente. Pero lamentablemente estos cantantes paganizados que se han metido en la iglesia, estos ministros de motivación, estos cristianos progresistas y estos patrocinadores de doctrinas diabólicas. Y número 5, escuche bien esto: seguidores de hombres apóstoles falsos y profetas falsos. Si usted está siguiendo a un hombre, usted es un apóstata. La Biblia dice: puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, es decir, en Jesús. Yo sigo a Cristo, soy cristocéntrico, mi plataforma es Jesucristo. Cristo es la piedra angular, la piedra principal. Jesucristo es la roca eterna, inmovible, incambiable de los siglos. Aleluya. Por eso siempre estoy haciendo literalmente énfasis, enfatizando: Jesucristo, Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Jesucristo no es solamente uno de los tantos que yo sigo, es el mero, el grande de los grandes. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y le amo profundamente. Jesus is his name in English. Yeshua en hebreo. Jesús en español. Es el mismo. Es mi Señor y mi Salvador, el dueño de mi alma. Y le sirvo desde febrero del año 1972. Y le seguiré sirviendo con todo mi corazón. Mi amigo que me estás viendo en las 4 esquinas del mundo, hoy vivimos el tiempo más peligroso. 6 tipos de apóstatas: patrocinadores de doctrinas diabólicas, cristianos progresistas, ministros motivadores de nueva era, cantantes paganizados, cantantes mundanos, reggaetoneros, raperos, que lo que vienen es trayendo la sensualidad a la iglesia. Esto es fuego extraño. Y número 5, seguidores de hombres apóstoles y profetas falsos. Y por último, número 6, el 6º tipo de apóstata: el ecuménico, el que está ya unido a la iglesia del anticristo. Ha dejado la iglesia verdadera, ha abandonado el remanente fiel, se ha hecho de manga ancha, todo acepta y está unido a todas las demás religiones. Estamos en un tiempo peligroso. Con razón Jesús dijo estas palabras. Y lo repetiré, lo dije al principio: si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Los que me están viendo en cualquier lugar del mundo, anota esto: sirves a Dios conforme su palabra, ámale, búscale, pero despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos, que la mayoría de los cristianos hoy están bajo cadenas de apostasía. El cáncer, la gangrena, la lepra de la iglesia moderna es la terrible apostasía. Que Dios nos ayude. Busca a Dios. Regresa a la senda antigua. Regresa al primer amor. Y comparte esta palabra sin falta con todos tus amigos. Desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, su amigo Gary Lee diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.